Grandes traidores a España desenmascara a los Judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontraremos a diversos personajes que, la verdad, han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Nada mejor que solicitar este libro. Se puede hacer a través de su página web, www.elgrancapitanediciones.es. Es un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Más que recomendada su lectura. Según una encuesta de Sociométrica que publica hoy el diario El Español, podemos saber que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es el miembro más valorado del Gobierno. Robles se ha convertido en el miembro de Gobierno mejor valorado en la historia de la democracia, alcanzando un 7,2 de nota media en la valoración de los españoles. Una marca jamás alcanzada por cualquier otro ministro de ninguno de los ejecutivos, según la serie del CIS iniciada en 1979. Sin lugar a dudas, la ministra de Defensa ha estado beneficiada por la buena imagen que nuestras Fuerzas Armadas tienen en esta sociedad. Su presencia junto a nuestros soldados, que han sido fundamentales en la lucha contra la pandemia, ha resultado sin duda definitiva. Y también esta imagen, acompañando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en la clausura de la morgue instalada en el Palacio de Hielo. La ministra Robles ha sido la única integrante del gobierno socialcomunista que ha participado en un homenaje a nuestros caídos. Las señales de luto, que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital sí han puesto de manifiesto, como homenajes, crespones negros y banderas a media asta, no han sido seguidos por el Gobierno del Estado, que no ha decretado ningún tipo de duelo. Y si Margarita Robles es la mejor valorada, seguida por Nadia Calviño, por Luis Planas, por José Luis Escrivá, Teresa Rivera, Pedro Duque y Arantxa González Laya, en el otro extremo nos encontramos como última de la fila, como la peor valorada de todo el Gobierno, a Irene Montero, la ministra de Igualdad, con una nota muy deficiente, un 2,5. Pablo Iglesias, también suspendido, con un 3,3. Y completando la lista de los peores, van por detrás de Manuel Castells, Alberto Garzón, Salvador Illa, Isabel Celaá, Yolanda Díaz y Carmen Calvo, la desaparecida Carmen Calvo, que siendo la mejor valorada de todos ellos apenas obtiene un 3,7, otro clarísimo suspenso. En resumen, solo aprueban Margarita Robles y Nadia Calviño y el resto suspenden todos, pero algunos con más o menos unas calificaciones mínimamente honrosas, por encima del 4, una marca que no alcanza ni de lejos ninguno de los ministros de Podemos. Tenemos comunicación con Manuel Zalba, él es abogado, analista político y gran conocedor de la actualidad, no solo española, sino también americana y miembro de la Comisión Justicia Cubana. Don Manuel Zalba, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, encantadísimo de volver a participar en el programa, esta vez un poco más lejos, pues estoy en Miami, pero que sepas que además sigo Los Intocables todas las noches aquí también. Encantado de que nos acompañes, Manuel, un día más, y a pesar de que estés en Miami, sabemos que sigues muy de cerca la actualidad que está ocurriendo en España. Esta encuesta que publica hoy El Español, dejando como los peores suspensos de todo el Gobierno, tanto a Irene Montero como a Pablo Iglesias, ¿qué viene a demostrar? ¿Que los españoles empiezan a darse cuenta de quiénes son estos personajes? Bueno, yo estoy convencido de que la gran mayoría sí. De hecho, pues Podemos, desde que hizo su incursión en el curso político, pues ha ido siempre en bajada. Y de hecho, pues está gobernando con los peores resultados que ha tenido, no solo Podemos, pero también el Partido Socialista. A mí me preocupa de sobremanera porque yo nací aquí en esta ciudad, en Miami, aunque pues tengo gran acento aragonés y también desde la 8 en Zaragoza, en Aragón, nos siguen y siguen este programa siempre. Vivo en una ciudad en la que hemos tenido pues gran inmigración de países que están escapando del comunismo, de ideologías no solo de izquierda, sino también de ideologías pues, que anulan las libertades, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, y es lo que a mí me ha preocupado, por ejemplo, en la rueda de prensa que ha dado hace unas horas el presidente Sánchez, y hablaba de esa nueva normalidad, o sea, que es algo que yo creo que tiene una gravedad muy grande, porque ya nos está avisando de que no vamos a tener la normalidad que teníamos, ¿no? Vamos a tener una nueva normalidad, y esto, regímenes que sigue Pablo Iglesias, que sigue Alberto Garzón, que siguen muchos de estos miembros del Gobierno, aprovechan estas circunstancias para darnos una nueva normalidad.
Sí, pero Manuel, yo puedo aceptar una nueva normalidad que consista en que no haya aglomeraciones en las tiendas, en que tengamos que utilizar la mascarilla más a menudo, Sí, no, en pero que... por No, pero supuesto, claro, estoy como nueva completamente de normalidad acuerdo. se nos estén refiriendo a estos Así, nuevos a comunistas, eso quería ir yo, a eso claro, que quería ir yo, a quieren esa nueva normalidad implementar la agenda en la que comunista, no solo estamos vamos a tener apañados. que llevar mascarilla, sino que también vamos a tener que prescindir, esperemos que no y que me equivoque, de muchas de las libertades y muchas de las acciones que antes teníamos como habituales, ¿no? Y como muchas que estamos viendo estos días a través de las redes sociales, yo todo lo que estoy viendo desde España, además de a través de Distrito, lo hago a través de Twitter, de otras redes sociales, y en estas semanas de confinamiento pues está aprovechando a hacer una censura enorme, ¿no? Y es algo que está preocupando mucho. Yo he tenido la oportunidad de hablar en varios medios de comunicación aquí en Estados Unidos, que como bien decías al inicio, pues me toca defender pues con mucha honra y mucho sacrificio pues lo que puedo de la disidencia cubana, y ellos han vivido en primera línea lo que es tener una hoja de ruta y una línea de actuación completamente estructurada por el gobierno. Y las acciones que dijo el jefe de la Guardia Civil el otro día, pues aquí lo están llevando con mucha preocupación porque les ha tocado verlo, les ha tocado vivirlo en primera persona. Es que, Manuel, tú mejor que nadie, que has conocido cómo se implementa este comunismo en otros países, sabes perfectamente que en estos momentos Pablo Iglesias está aprovechando que estamos ocupados y preocupados mirando hacia una pandemia terrible que nos afecta a todos, para él, mientras tanto, ir implementando su agenda comunista. No, claro que sí. Y como te digo, también en Venezuela, también en Cuba decían que eso no podía suceder allá y que aquí, pues como estamos dentro del paraguas o del marco de la Unión Europea, pues queremos pensar que tampoco, pero es que están cumpliendo punto por punto lo que han hecho ya en muchos otros países de América, que a mí me ha tocado recorrer, que tengo muy buenos amigos, entre ellos Pedro Luis Pedrosa, que también colabora en esta tertulia muchas veces, y que él en Venezuela, que es donde está ahora, lo está pasando francamente mal, pero es que además los miembros de este gobierno, la gran mayoría, todos los de Podemos, nunca han escondido esta hoja de ruta, al revés, han presumido de ella, y es lo que no se entiende. No se entiende, primero, que sigan en el Congreso, que sigan siendo un partido con esas vinculaciones esté legal en nuestro ordenamiento jurídico, pero eso es la ventaja que tenemos vivir en un país lleno de libertades y de democracia, ¿no? Que tenemos partidos que ni siquiera están a favor de cumplir la Constitución. De acuerdo, todos conocemos las auténticas intenciones de Pablo Iglesias y de Podemos, pero ¿qué pasa con Pedro Sánchez? ¿Cómo es posible que no tire a los de Podemos por la borda y tienda la mano a unos nuevos compañeros para pilotar la nave en esta singladura tan complicada? Así es, así es. Y bueno, en realidad son dos palos que se apoyan el uno al otro, ¿no? Pablo Iglesias sin tener a Pedro Sánchez no sería presidente y viceversa. Pero la verdad que con una preocupación enorme, como te digo, y sobre todo porque hemos visto pues que todas estas ideologías no llevan más que a un único lugar, que es el fracaso económico, social y de libertades. Y yo la verdad que esperando volver pronto, pero además a una normalidad que sea la normalidad de antes del sanchismo, de antes de Pedro Sánchez, y que esto haya sido pues un mal sueño, ¿no? Lo que pasa es que pues lo tenemos bastante difícil, por lo menos en los próximos meses. Y además la preocupación es doble, perdona que te corte, sí, Javier, porque aquí estamos criticando mucho lo que está sucediendo en Estados Unidos. El país, si no me equivoco, lleva en portada un montón de ataúdes que han sucedido con las muertes trágicas aquí también en Estados Unidos, pero en realidad es muchísimo menor, ¿no?, de lo que está sucediendo en España. Pero siempre se procura criticar al imperialismo yanqui, ¿no?, como dicen ellos. Manuel, tú hace ya mucho tiempo que denunciaste que Pablo Iglesias y unos cuantos dirigentes de Podemos habían sido financiados y entrenados por el castrismo cubano. La verdad, ¿tú crees que la gente en España es consciente del peligro de esta gente? Porque sí, aquí miran a Venezuela, han visto lo que ha ocurrido, pero ¿de verdad los españoles son conscientes de lo peligroso que es un régimen que se amamanta justamente en el castrismo cubano y en el chavismo venezolano? Bueno, yo estoy convencido de que no, y sobre todo porque además en España, pues tristemente hay una cultura de ver con cierto beneplácito desde muchas tendencias a la ideología castrista o todo el tema que lleva con la política cubana. Pero sin lugar a dudas es súper complicado y muy complejo porque las ramas que tiene la inteligencia cubana pues son enormes, y de hecho España es uno de los países que más vigilado ha estado por la inteligencia del castrismo, no solo de Venezuela, sino que todo este artilugio lo está organizando
Fidel Castro anteriormente, Raúl Castro ahora. En realidad en Cuba no ha cambiado absolutamente nada. El jefe del Partido Comunista sigue siendo Raúl Castro, el hermano de Fidel. Y, como te decía, en Cuba hemos tenido en España muchísimos agentes de inteligencia cubana, y de hecho se descubrió hace escasos 3 o 4 meses pues un matrimonio de espías cubanos que estaban llevando información al castrismo. Y además, como te comentaba anteriormente, no ocultan su vinculación con el castrismo y con el chavismo. Oye, Manuel, ya para finalizar, aprovechando que estás en Miami, cuéntanos qué tipos de limitaciones, de confinamiento, de combate contra el coronavirus estáis viviendo allí en Florida. Sí, bueno, aquí la verdad que bastante tranquilo, sí que se puede salir a la calle, no se recomienda, no que sea necesario, pero no tenemos ese confinamiento al 100% como el que haya podido haber en España, porque en realidad, y es una lógica que también se ha visto en muchos países de nuestro entorno europeo, que no somos suficientemente maduros para saber lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, y yo creo que eso es lo que han primordiado aquí en Estados Unidos, porque puedes salir a la calle, realmente hay muy pocas personas, se ha reducido mucho la actividad, pero si alguien quiere desarrollar una actividad al aire libre, la puede hacer. Yo creo que eso, que ya se está llevando a cabo en muchos países europeos, tendría que haber sucedido en España, pero como estamos en un régimen que lo que más disfruta es anular las libertades individuales, pues eso es lo que tenemos, el gobierno peor que nos podíamos imaginar, ni la peor de nuestras pesadillas, en esta circunstancia tan extraña. Bueno, Manuel, pues cuando vengas por Zaragoza, a ver qué nueva normalidad te encuentras aquí en España. Espero que sí, espero que pronto, y que podamos estar también en esa tertulia al regreso. Aquí estarás bienvenido, ya lo sabes. Manuel Un abrazo muy fuerte, abogado, muchísimas gracias por contarnos desde Miami lo que hay. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto, el tema de Podemos está como está. La encuesta de popularidad creo que es evidente. No sé qué reflexiones os invita a hacer. Bueno, la verdad es que es una encuesta demoledora en la que creo que al final lo que prima, o sea, lo que demuestra es que se prima la buena política. Es decir, la ministra Margarita Robles, creo que con todo el sentido común del mundo, se ha dejado asesorar por los expertos, pues por los generales que forman el Estado Mayor, pues por los mandos de la UME, y bueno, ha estado acompañando, facilitando y organizando. Y luego además tiene gestos como el de hace, creo que fue ayer mismo, cuando felicita a su gente, le pone el mérito y asume ella misma los posibles errores que se hayan podido cometer. Esto da señal de algo que este gobierno no tiene, y es humildad. Es decir, cuando alguien se muestra como lo que es, bueno, como un gestor, pone el beneficio de lo conseguido en los trabajadores, en estos casos en los militares, pues al final todo eso repercute en ese mando, ¿no?, y en ese gestor. Todo lo contrario en el otro espectro, ¿no?, en Pablo Iglesias, Irene Montero, que lo único que han intentado es ganar rédito político, salir en las intervenciones en la prensa que les podían venir bien, cuando hay una buena noticia que decir, cuando hay una polémica que apagar, generando debates estériles como aquel de Irene Montero hace unos días, no sé, creo que habló de familias monomarentales, en fin. Toda esa política que está basada en el artificio, en la espuma, en el envoltorio, al final te termina pasando factura, y es lo que le está pasando y lo que se está viendo. De todas maneras, lo peor de todo esto... Cuando una ministra dice que el coronavirus se combate con políticas feministas y antifascistas, anda, señora, déjase usted de tonterías, ¿no? Bueno, pues, pero al final esto la gente lo paga y sacan estas notas que están sacando. Pero lo peor de todo esto es que, lejos de hacer caso a estas encuestas, a otras encuestas, el gobierno sí que les hace caso, pero a estas no. La nueva remodelación del gabinete de crisis está premiando a los que hacen artificio. Es decir, va a entrar Yolanda Díaz, va a entrar, parece ser, Félix Bolaños, y luego entra, sobre todo, la estrella del presidente Sánchez, que es Iván Redondo, que es el que está generando toda esta política. Si te fijas, mete a Iván Redondo, que es marketing político. Exactamente. Y mete al secretario de Estado de Comunicación, que es propaganda del gobierno. Exactamente. Son los puntales de un gabinete que es el que va a decirlo absolutamente todo. Claro. Entonces ya sabemos por dónde va a ir esa vuelta a la normalidad o esa nueva normalidad. Por la propaganda del gobierno. Va a ir todo en cosmética. Yo
Y voy a pedir desde aquí dos cosas por si alguno nos está viendo, cosa que dudo porque ya te insultan, por lo menos a mí, demasiado en las redes. Si usted es votante de Podemos, por favor, cuando haya las próximas elecciones, quédese en casa. Háganos un favor a todos y al virus, quédese en casa. No propague la pandemia. No propague más la pandemia, porque es que veréis, no se puede... y esto va en colación a los resultados que hemos visto. No se puede ser más torpe cuando una persona, y más infumable, dice que hay que combatir con el virus con perspectiva de género. Tú eres perspectiva de tonta. O sea, es que no tiene sentido nada de lo que haces en tu vida. Vete a trabajar y deja a los demás que gestionen algo. Pero es que vemos que este gobierno, después de lo que ha dicho hoy, mira, las 4 fases que ha dicho el presidente en la rueda de prensa y tal, ¿no? Bien, bueno, pues uno se queda atónito, puede decir, oye, ¿nos tomas por tontos o es que vosotros sois tontos? Y te dicen que vas a poder salir a pasear con tu pareja, por ejemplo, en la primera fase. Pero bueno, ¿por qué no puedo salir ya a pasear con mi pareja si convivo con ella y llevo 30 días metidos en una casa? ¿Qué mal haces en ir andando? Esto es que usted solo puede ir un padre con 3 hijos. ¿Y por qué no puede ir la madre? Pues eso o el padre. Es hoy, la estupidez de un gobierno. Eso lo han preguntado hoy, Fran, en la rueda de prensa, y Fernando Simón ha venido a contestar algo así como, hombre, porque si salen los dos es una opción más de transmitir el virus. O sea, pero, no. Claro, pues, no. Pues por eso os digo que yo siento usar estas palabras tan gruesas porque realmente llamar tonto a una persona que representa a los españoles es muy duro, pero es que de verdad, es que nos toman el pelo. Es que nos toman el pelo con toda la serie de medidas, con todo lo que hacen. ¿Y qué pasa? Que la gente no es tonta, y eso se refleja en estas estadísticas que habéis visto y en estas notas, porque los peor valorados son los que dicen machorradas. O sea, que está muy bien el marketing político, que está muy bien, que es a lo que se dedican hoy en día, parece la industria política, a venderse, pero a vender el humo, como tú bien decías. Oiga, que no queremos humo, que queremos gestores, que yo no quiero ir con mi hijo al médico y que el médico me empiece a decir que qué guapo soy, que me da mucho las gracias por ir al médico, que no, que quiero que me cure al niño, que quiero que me arregle el coche, que quiero que me eduque al niño, y no quiero que me den las gracias por lo gordo que soy, por lo alto que soy o por lo feo que soy, que me da igual. Es que esto no funciona así, hasta que los españoles nos enteremos que esto no funciona así y vengan partidos políticos con ganas de cambiar todo esto de abajo arriba y de manera radical, no vamos a tener solución como país, y casi como especie humana. No, pero está claro, es decir, esto el ciudadano tiene que tener memoria y tiene que apuntarse todas estas cosas porque dentro de 3 años volveremos a tener elecciones, si no las tenemos antes, y el ciudadano y el español tiene en sus manos el poder cambiar esto. Es decir, aquí no solamente hay que castigar en las encuestas, hay que castigar luego en el voto. Y alguien se tiene que dar cuenta, los del marketing político, que jugar al artificio, al trilerismo de encuestas y de manipulo para que me salga mejor este resultado u otro, no funciona. Que lo que funciona es, pues lo que hace Margarita Robles, pues salir allí, demostrar respeto, sentir un dolor sincero, manifestarlo pues con crespones negros. UPyD, por ejemplo, ha pedido al gobierno, nuestro portavoz nacional, Cristiano Brand, le mandó una carta al presidente del gobierno pidiéndole, por favor, que declarara el luto nacional. ¿Qué cuesta escenificar en el país con banderas a media asta que sentimos dolor por nuestros ciudadanos que han muerto? Por favor, ¿qué cuesta? Y sobre todo, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que le impide? ¿Es el marketing o es simplemente que no tiene sentimientos? Es que no lo puedo entender. No, José Francisco, es que les da igual. Es que no les importan a día de hoy, corregirme si me equivoco, porque son de estas cosas que se me dobla el corazón, 23.800 según el gobierno, 22 muertos en España. Es que esto es tremendo, ¿eh? O sea, vosotros imaginéis la de ciudades que hay con 23.000 personas que se las han arrasado y que estos animales, que es que son unos animales, no tengan corazón, ni por lo menos para ser un poco empáticos hacia ello. Es que les da igual, España, que les da igual los votantes, que es que les da... Mira, a estos les da igual el PSOE y les da igual Podemos. Les da igual sus propios votantes. Se las trae al pairo. Solo quieren engañarles para ellos estar en el poder. O sea, ellos no... Dicen, no, aquel que han muerto, ande y que les den. Pero así, es que no me creo que... O sea, yo veo esto y veo esta cifra y ves... Oye, que todos hemos visto o conocemos a alguien, ¿no?, que le ha afectado esto, y es que se te encoge el alma. Es que se te encoge el alma.
A estos les da igual, les da exactamente lo mismo, porque son, uno, un contador de muertos, es su político, los otros solo quieren ver cómo pagan a las televisiones para que hablen bien de ellos y digan que bueno, que hombre, esta gestión, que a ver cómo la habían hecho estos. Pero la verdad es lo que vosotros habéis hecho, ¿no? Decir, oye, ¿qué más os cuesta, qué os cuesta, de verdad, poner la bandera media asta? Al contrario, ¿no? Puede ser, aunque no valga para nada, porque realmente, pero dices, oye, es un detalle, ¿no? Es una señal de respeto al dolor de tantos familiares y tantos amigos que se han perdido. Es decir, que los gestos son importantes. No solamente es importante el querer quedar bien en una rueda de prensa, y no solamente está bien hacer una buena gestión y bajar la curva o dominar la curva y crear un hospital de IFEMA maravilloso. No, luego a todo eso hay que trabajar la empatía hacia el ciudadano y demostrar que él está sufriendo, que seguramente por los políticos o hay personas que están en una posición pues más privilegiada porque el poder es así, pero jolín, que en el fondo no eres insensible a tanto dolor, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho también en falta y no lo puedo entender porque es que ni siquiera el marketing político da la sensación de que te lleve a eso. Yo no soy experto en marketing político, pero no sé, me parece inaudito que estar callado y mantener una normalidad sea bueno en una situación como esta. Y de hecho, bueno, el tema de Margarita Robles y el otro día Isabel Ayuso, que también estuvieron criticándola porque lloró en una misa, pues creo que eso les favorece, la humildad, la humanidad. En el fondo es la humanidad. Pero ¿cómo no va? ¿Cómo no? Mira, yo podré criticar mucho a Isabel Díaz Ayuso y a Margarita Robles, igual que a los demás, pero ¿cómo no va a llorar uno pensando en toda la gente que se ha muerto y en todas las familias que hay destrozadas? Y en que es que hay gente que no sabe dónde está su padre enterrado. Es que, de verdad, esto es tremendo. Esto es tremendo. Y esta gente ni ha tenido un minuto, de verdad, para pasarse por una de las morgues estas a mostrar un poco de respeto a los familiares. Un minuto. Pero es que no han tenido ni un minuto para pasarse por el IFEMA. Pero ni un minuto. O sea, dices, hombre, vamos a ver, por lo menos empatiza un poco con tu pueblo, que es que les gobiernas. O sea, y gobernar, aunque lo hubieras hecho muy bien, estate un poco al lado de las víctimas, que se te vea por imagen, oye, hemos visto al rey. Por IFEMA ha pasado muchísima gente. Si no hace falta, oye, si te da asco estar con los del COVID, que es que lo parece, coño, pues te haces una foto en la puerta, que puedes ir con medidas de seguridad perfectamente. Pero hombre, ve un poco. Pero si bueno, además estamos ya en este plan hacia la transición hacia la nueva normalidad, una transición que se iniciará el 11 de mayo y que finalizará el 29 de junio. Se establecerá en 4 fases, por islas y por provincias. En principio no se podrá viajar de unas a otras hasta que llegue lo que han llamado la nueva normalidad, que veremos exactamente en qué consiste. El caso es que mientras tanto, mientras recuperamos esa normalidad o nueva normalidad, debemos reconocer que el confinamiento ha disparado la sensibilidad de gran cantidad de personas, solidaridad desde los balcones, himnos de resistencia y canciones emotivas para recordar a todos los que han caído con esta pandemia. Les vamos a mostrar una composición nacida del confinamiento. Es obra de Anabel Arenas, motera, autónoma y aburrida en su confinamiento al borde de la desesperación. Nos manda su triste balada, pero con un mensaje de esperanza. Su título, Fuerza Interior. Nada podrá detenerte, tú siempre fuiste más fuerte, tu alma cansada hoy pide volar. Y sientes fuerza en tu interior, no sientes miedo, hay amor en tu corazón. Esto pasará, los buenos momentos volverán. Tras el cristal, el sol brillará. Es el momento de soñar por los que luchan sin cesar, por cuantos ofrecen su vida para que pronto podamos volar.
vivirán. ¿Cuántos quedaron en el camino? Héroes de guerra con triste final. Y esto pasa, pasará, los buenos momentos volverán. Tras el cristal, esto pasa, pasará, los buenos momentos volverán. Juntos lo conseguiremos, no nos rendiremos jamás. Gracias, Anabel Arenas, por ese mensaje de esperanza. Seguro que pronto, muy pronto, podrás también tú disfrutar de esta nueva normalidad. Esperamos que reuniéndote con todos tus compañeros moteros. Composiciones desde el confinamiento. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para ver en qué va a consistir esa escalada hacia la nueva normalidad y cuál es la delicada situación económica con la que empezamos ya a enfrentarnos. Hasta ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. En estos días en los que nos encontramos confinados son muchísimas las tareas que se nos vienen encima, que si el teletrabajo, que si atender a los niños, que si los deberes de los más pequeños, que si las labores domésticas, la verdad, un montón de obligaciones que pueden causarnos un gran agobio en muchas ocasiones y hasta también afectarnos al sueño. Por eso es importante que tomemos las medidas oportunas para que no afecte a nuestra salud. Por eso les vamos a presentar Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Hoy hemos conocido los datos del paro que nos ofrece la encuesta de población activa, una referencia que, bueno, seguramente no es la más exacta para estos momentos, pero que nos ayuda a hacernos una idea. El número de ocupados disminuye en 285.600 personas en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior. Es una caída del 1,43% y se sitúa en 19.681.300. No obstante, según la EPA, la pandemia destruyó 509.800 empleos en la segunda mitad de marzo. El INE advierte también de que la caída de la ocupación no incluye a los afectados por un ERTE y apunta a que 562.900 personas se han visto afectadas por este paro parcial del empleo. Esta cifra no tiene precedentes en un primer trimestre del año. El número de parados se dispara a los 9 millones si se incluyen los ERTE, el cese de actividad de los autónomos, y eso supone que más del 40% de los españoles vivirá del Estado tras el confinamiento. Vamos a ver cuál es la fotografía que ofrece nuestra economía. Tenemos, Fran Simón, atento a este cuadro que nos has preparado, una población de 47 millones de habitantes. Nuestra población activa es de 19 millones. Tenemos 3.300.000 parados. Cobrando del Estado hay otros 3.250.000 personas y también hay 9 millones de pensionistas. Con estos datos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues es muy preocupante varios hechos. El primero, esta foto es sin datos del COVID. Claro. Quiero decir, cuando avanzábamos que, oye, van a venir cosas malas, no sé, ya parece que en económicamente hablando ya parece que hace mucho tiempo de esto, bueno, pues esto era. Y esto demuestra que más o menos en este país unos 16 millones de personas mantienen a 47 millones de personas. O sea, ¿qué país puede sostener esto? Es inviable sostener esto. Es técnicamente inviable. A esto va a haber que aplicarle ahora mismo toda la gente que se ha ido al paro. Que en la siguiente EPA y en el siguiente dato de paro, esto va a salir. Y pensad que nos podemos ir a un paro cerca del 30%, sumando estos datos a los que ya sabemos, ¿eh? O sea, y los que ya sabemos son los datos de gente que se ha ido al
a los ERTEs, los autónomos que han tenido que cerrar su puesto de trabajo y la esto. Y en fin, esto lo que viene a demostrar es que es insostenible el Estado tal y como lo conocemos. Es imposible, no se puede mantener, no hay dinero, no hay dinero ni lo va a haber. No pueden producir muy pocos para mantener a tantos. El caso más brutal de todos es, no sé, no sé si lo puede ver la gente, los últimos cuadros son los que representan las empresas públicas y los políticos. Si sumamos esos dos cuadros, para entendernos, suman 542.000 personas. La industria política. Eso es lo que llamamos industria política. 542.000 personas. Es tremendo. En esas 542.000 personas de industria política, no solo hay que pensar que estamos manteniendo 542.000 personas. No. Se mantienen 542.000 personas y sus chiringuitos. Esto es otra cosa a decir. Claro, si ahora mismo estamos hablando de que hay 3 millones de autónomos, como pone en el cuadro verde, en el primero de arriba a la izquierda, a la derecha, según ustedes, y en el segundo, empleados por cuenta ajena, 13 millones, si sabemos que de esos 3 millones de autónomos, aproximadamente 1 millón va a desaparecer, y sabemos que los empleados por cuenta ajena que se han podido ir al ERTE, que estamos hablando también de varios millones, nos podemos quedar ¿en qué? En que ahora mismo menos del 40% de la gente que es activa va a mantener al 100% de nuestra población. Que alguien me explique cómo podemos hacer esto. Estos no son datos de COVID. Con COVID esto va a ser peor. O sea, ya tenemos más de 20 millones de personas que están cobrando del Estado. Ya tenemos más de 20 millones de personas que están cobrando del Estado. Más de un 44% de la población. Y la pregunta es, si con este dato, que es un dato atrasado, unos 16 millones de personas tienen que mantener esto y sus familias, bueno, recordemos que cuando digo esto, tú tienes que mantener a tu familia y pagar impuestos, claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. Yo no encuentro la fórmula ¿Los expertos mágica. tenéis alguna respuesta? Yo no encuentro la fórmula mágica para mantener esto en tiempo, es imposible. Es imposible. Claro, cuando uno analiza esto, se piensa por qué Europa no nos quiere dar dinero, por qué se resisten tanto a... Y me preocupa mucho, de verdad, que si esto se mantiene en el tiempo, nos, ¿cómo lo diría finamente? Venezonalicemos, ¿verdad? Porque esto, así es como empiezan a pasar hambre en los países. Es decir, muy pocos activos manteniendo a muchos. No es sostenible, de ningún momento es sostenible que 13 millones de personas mantengan a 47, no se puede. Bueno, la verdad es que son unos datos tremendos y sobre todo hay que subrayar lo que dice Frank, que creo que son apenas unas semanas de COVID las que están reflejadas aquí. No recuerdo exactamente cuántas, pero muy pocas en el cómputo global, ¿no? Creo que en la línea de lo que él dice, esta situación no se puede mantener en el tiempo, es imposible. O sea, cualquier persona en su, bueno, que conozca un poquito de economía doméstica, los ingresos, los gastos, o sea, tú no puedes sostener esta situación más tiempo. Y uniéndolo con lo que decía antes, es necesario reinventarse y hacer unas reformas de calado y unas reformas a largo tiempo. O sea, es completamente necesario que los partidos políticos se den cuenta de la gravedad de la situación y si quieren, aunque solamente sea por egoísmo propio, mantener su status quo de partidos políticos, de partitocracia, como tú lo quieras llamar, tienen que conseguir que la economía mejore y que creemos nuevos modos de industria, invirtamos, antes lo decía, en I+D+I, que no sé, investiguemos nuevas maneras, no sé, generadores de software, desarrolladores de software, quiero decir, que se instalen en la España vaciada pequeñas empresas, no sé, que invertamos en mejorar nuestra red de comunicación para que ese transporte, ¿no?, esos corredores logísticos, etcétera, etcétera. Bueno, que nos pongamos a pensar y que nos pongamos a consensuar y que, por favor, cuando llegue un gobierno, o sea, que los políticos se pongan de acuerdo para que cuando cambie el gobierno, ese gobierno entrante no destroce todo lo que hizo el anterior, que es un poco lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en el tema de la educación, que es un caso claro, es decir, cada vez que llega un nuevo gobierno, tira por tierra todo lo que hizo el anterior con las,
con las desventajas que eso tiene. Es decir, hay unas víctimas colaterales que son nuestros chavales, que son nuestros niños que están estudiando, que al final lo que tienen es una educación de peor calidad. Y lo mismo pasa con la economía. Si yo quiero invertir, pongamos, que es una de las medidas estrellas, en una renta básica para todos, bueno, voy a hacerlo de una manera que sea sostenible en el tiempo. Para eso tengo que contar con el resto de partidos políticos. Y si todos a una conseguimos que mediante inversiones, haciéndonos más serios en Europa y en el mundo, ganando confianza, haciendo que nuestras exportaciones sean más fiables y las importaciones, que hemos visto que están fallando también un poco, sean también más seguras, etcétera, bueno, pues a lo mejor lo podemos llevar a buen término, pero por favor, hagámoslo consensuadamente y pongámonos a trabajar, dejémonos de, pues eso, de florituras, de juegos de trileros, y vamos a ir a lo mollar, que es conseguir que una situación que, como ha dicho Fran, es insostenible, por lo menos se revierta, y se revierta no de una manera brusca, es decir, porque lo que tampoco podemos pretender, creo que, yo no soy economista, pero creo que sería imposible, es una medida, una varita mágica que consiga de un día para otro cambiar la situación. Eso creo que no existe, los mercados tienen que ir reajustándose poco a poco y esto es una labor de mucho tiempo. Y pues aprovechemos esta situación de crisis para salir reforzados. Claro, lo que pasa es que la solución es tan compleja, o sea, quiero decir, si está muy bien, no dejar a nadie atrás. Es que es la obligación de un político no dejar a nadie atrás. ¿Podemos pagar 500 euros, por decir una cifra, a todos aquellos que se vayan quedando por detrás? Desgraciadamente no, porque no hay dinero. Entonces hay que ser realista. Oye, mira, yo no puedo hacer eso, pero sí puedo hacer, por ejemplo, una política de inversiones a nivel nacional para fomentar el empleo. ¿Cómo lo hago esto? Esto es muy sencillo, si no tengo que inventar nada. Si yo, donde llega, tú has dicho un ejemplo muy bueno, donde no llega la fibra óptica, voy a invertir en que vaya fibra óptica, porque se me van a poner empresas y les voy a dar el suelo gratis. Fíjate lo que te digo, con tal de que me contraten algún trabajador. Voy a tener que bajar la presión fiscal, la cuña fiscal, pues la voy a tener que bajar, pero claro, no puedo tener casi 600.000 personas viviendo de la industria política y todos sus chiringuitos. Yo lo siento mucho, pero no estamos en época de estar dando a todo aquel que nos lo pida más de 20.000 millones de euros en subvenciones, porque me apetece, con todos mis respetos, el folclore de las mujeres del pueblo de Quintanar de la Orden. Con todos mis respetos a Quintanar de la Orden, que desde luego es un pueblo maravilloso, pero no se puede. Ahora hay que invertir ese dinero en otra cosa porque tenemos una emergencia social, y es que no llegamos. Es que de ese cuadro que hemos visto, en trabajadores temporales, hay más de 4 millones. ¿Qué va a haber pasado después de... Cuando veamos el dato del coronavirus con esos trabajadores temporales, que no van a estar? Son 4 millones de personas que van a ir al paro. Y ojo, que hay que mantener, que no se les puede matar de hambre, porque no se les puede matar de hambre. ¿Y estos son los que nos van a gobernar el barco? Asustado estoy, ¿eh? No, ahora esto lo podemos unir con lo que decíamos antes de dar ejemplo, que Margarita Robles, o sea, los buenos políticos, los políticos que al final la gente les premia con una buena nota, ¿no? ¿Por qué no da ejemplo? Y hablando de chiringuitos y hablando de duplicidades, porque hay que tener en cuenta que hay en todas las comunidades autónomas, pues hay un defensor del pueblo, de la comunidad, hay un consejo de la comunidad similar al Consejo de Estado, tenemos un montón de, pues eso, de pequeños reinos de taifas ahí que tienen sus pequeñas, no sé, pues duplicidades, quieren ser pequeños gobiernos y para eso replican estructuras del modelo central, ¿no? Pues vamos a recortarlo, vamos a quitarlo, y esos funcionarios, porque ojo, cuando uno habla y dice voy a quitar, por ejemplo, voy a reducir empresas públicas, ponte, o voy a quitar parte del, no sé, por ejemplo, vamos a hablar del defensor del pueblo. ¿Qué pasa con los trabajadores que están ahí? Bueno, los redistribuyo, los pongo en otros sitios donde hagan falta, es decir, que no voy a echar a la gente a la calle. Lo que voy a hacer es que todo ese dinero se redistribuya y se haga mejor, y que luego seguramente parte de lo que va a inflar pues toda esa propaganda institucional, por ejemplo, ¿qué pasa con la publicidad institucional? ¿Qué ocurre? Que es una manera, ¿no?, de controlar la opinión pública, subvencionando, ya lo decía antes el periodista ahí de Vigo, ¿no?, que como
se premiaba al medio de comunicación afín. Bueno, pues todo eso hay que cambiarlo. O sea, no existe... Creo que los partidos políticos ahora están hablando de medidas estrella, y una medida estrella no nos va a salvar de aquí. Serán muchas medidas estrella, una acción coordinada en muchos frentes la que nos conseguirá ganar la batalla. Claro, porque ahora necesitamos a los mejores, de verdad. Es que este es el momento de que, lo siento, políticos, iros, que necesitamos que vengan los mejores, pero de verdad. Todo el talento lo necesitamos, porque van a venir muy duras. Mira, el tema de los funcionarios, si es que como nos mienten constantemente, y nos han mentido en los canales que ellos financian, que sí serán los generalistas, mira, los funcionarios en España son 1.462.000 funcionarios, el 3,8% de esta población. No sobra ni uno. Que no sobra ni uno, es que son policías, son bomberos, son médicos, que no sobran. Que no sobran, lo que pasa es que te dicen, no, lo que hay que hacer es de vuestros entes públicos, que tenéis 157.000 personas trabajando ahí, a lo mejor hay que redistribuirlas para que el Estado funcione mejor. Y vosotros quitar de la mamandurria, que eso es de lo que viven. Por ejemplo, Paje en Castilla-La Mancha paga las televisiones para que no emitan. Dice, pero ¿cómo? Yo me enteré de esto el otro día. Dice, pero ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo es posible que un señor pague porque no se emita nada? Y después muy sencillo, porque claro, si se emite a lo mejor dicen cosas en contra tuya. Entonces es mejor subvencionar al tío y decirle, anda, cállate y no te muevas de ahí y punto. Ya en Castilla-La Mancha ocurre una cosa que es tremenda. Solo hay una televisión a nivel regional de esto, como todo el mundo tiene 200, no, allí en Castilla-La Mancha, en toda Castilla-La Mancha solo se ve una, que es la de Paje, la Castilla-La Mancha. Las demás no. ¿Por qué? Porque están pagadas. ¿Por quién? Por Paje. Pero en este tiempo que corren, que no tienen ni batas ni mascarillas los médicos, ¿es posible que esto ocurra? Pues es posible. Entonces, o cambiamos el sistema y con gente seria y esto no es un tema de partidos, esto no es un tema de izquierdas o de derechas, no, es un tema de que desgraciadamente tenemos que buscar a los mejores, porque no sé yo cómo va a comer la gente. ¿Cómo va a comer la gente? ¿Cómo va a pagar sus hipotecas? Un señor que tiene un bar, según hemos visto en las fases del tontolaba que ahora le dicen que puede abrir a pulmón y medio pelo. Oiga, usted, aunque tenga una terraza y tenga 15 mesas, no, usted tiene que tener un 50%, un 30% del aforo. Pero bueno, pero estamos tontos. Claro. Ese señor se ha ido a la ruina. ¿Cuántos bares hay en España? Si es que solo tiene que, claro, no sabe multiplicar. Y con que haya 2 personas porque trabajen por bar, estás hablando de 500.000 de personas arruinadas, pues ala. Bueno, pues todavía no sabemos exactamente cómo será. La verdad es que las explicaciones que ha dado hoy el presidente del Gobierno han sido bastante genéricas. Sí sabemos que se tratará de esas 4 fases y, según nos ha dicho él mismo, será todo de una manera progresiva, desescalada y asimétrica. Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. Sabemos que habrá una fase 1. Que se iniciará el 11 de mayo. En esa fase 1 se podrán abrir las terrazas y los pequeños comercios. En la fase 2, que no sabemos cuándo se iniciará porque será diferente el calendario para cada una de las diferentes provincias o islas, puesto que dependerá de cómo estén evolucionando las cosas. En esa fase 2 ya seguramente se podrán abrir las salas de espectáculos y los restaurantes. En la fase 3 ya iremos reduciendo progresivamente los niveles de aforo y es cuando probablemente se podrán abrir las playas. Y la fase 4 se calcula que es ese 29 de junio donde se alcanza la nueva normalidad, que Sigüenza veremos qué nos depara, ¿no? Pues sí, la verdad es que la rueda de prensa ha sido tremendamente confusa, un poco en la línea de las últimas ruedas de prensa del presidente. Mucha palabra, mucho gesto circunspecto, mucha engolación de voz, pero al final mucho lío y mucha confusión, y seguramente dentro de unos días pues habrá una rectificación y al final pues cambiarán las fechas y demás, y volvemos otra vez a lo mismo, es decir, ¿qué ganamos con esto? ¿Por qué se tarda tanto
en salir a dar la rueda de prensa, qué ha habido en ese Consejo de Ministros. Que ha habido improvisación, ya te lo digo. Exactamente. Han estado 5 horas, pues seguramente peleándose. No, que esto quiero que mande la comunidad autónoma. No, mejor las provincias. No, mejor desde el gobierno central. Habrán estado así. Bueno, ahí nos ha dado una clave al final del todo, cuando ha dicho que igual puede ser necesario modificar la Constitución para blindar la sanidad pública. Sí, pero qué miedo una reforma constitucional, que aprovechen esto de la sanidad pública para meterlos de rondón, ¿qué? Exactamente, o sea, tenemos una Constitución que creo que es muy mejorable, que no tenemos que tener miedo para modificarla, pero que no se puede modificar así, a golpe de decreto o aprovechando la puerta de atrás. No, esto se necesita muchísimo consenso, muchísimo debate y, oye, no sé, a mí me parece que hay muchas partes de la Constitución que ni siquiera se han desarrollado, como el otro día hablábamos del derecho de huelga, ¿no? Y bueno, pues ahora si la quieren modificar, que la modifiquemos, pero vamos a modificarlo no porque esté de moda o porque tengamos dentro de nuestro gobierno un grupo de presión, como puede ser el de Podemos, que seguramente esté haciendo de nuevo una campaña de esto y quiera ponerse, pues eso, ponerse detrás de una bandera para ganar mérito o réditos políticos. En fin, esperemos a ver qué es lo que pasa al final, cómo se concretan esas medidas y nada, y que yo ojalá el gobierno esta vez acierte y podamos el día 20 y tantos de junio volver a una normalidad muy parecida a la normalidad de antes. Los ciudadanos están deseando volver a la normalidad, poder salir de casa, poder ir a trabajar para ganar dinero, que eso es muy grave. Además de querer salir a pasear y ir a la playa, por supuesto, pero necesitan empezar a reconstruir sus vidas, que se están hundiendo. Pero mira, es que yo, de verdad, cuando alguien es muy corto mentalmente, le pillas muy rápido. ¿Qué me estás prohibiendo? Que yo me vaya a mi chalet, por ejemplo, que vivo en Madrid y lo tengo en Castilla-La Mancha, que hemos mencionado antes, con mi familia, que me meto en el coche y abro en la puerta de mi chalet y no molesto a nadie ni veo a nadie. No, eso está prohibido. Pero oiga, ¿qué clase no te dejarán saltar de una provincia a otra. Pero oiga, ¿qué clase de libertades me está usted prohibiendo? Y es más, te dejarán moverte dentro de tu propia provincia, pero tampoco ha dejado muy claro si solamente por cuestiones de trabajo o si podrás ir a casa de un amigo a cenar. Claro, pero esto es que es increíble que usted me dé permiso para yo ir con mi mujer a dar un paseo. ¿Pero qué clase de Estado de Derecho es este? Bueno. ¿Sabéis dónde yo he visto esto? Yo esto lo he visto en Venezuela. Cuando veía a un señor en el Aló Presidente, en el Hotel Tamanaco, que me quedé sorprendido la primera vez que lo vi diciendo, ¡esta es la Constitución bolivariana! Así, hacía una... que decía, este tío está loco. Pero los derechos civiles los había cercenado. ¿Qué es lo que quieren hacer estos comunistas? Cercenarnos a todos. Porque no hay lógica en ninguna de las cosas que dicen. No hay lógica. Oiga, mire usted, ¿me prohíbe estar sentado en una barra de un bar? Usted, pero vamos a ver, que yo, primero que no lo puede prohibir, segundo, estoy yo solo sentado en una barra de un bar con el camarero, que puede estar a 2 metros, y usted me lo está prohibiendo. De todas maneras, tenemos un hito que puede cambiarlo todo, es decir, todo esto está condicionado a que el estado de alarma se vuelva otra vez a prorrogar, que lo ha vuelto a decir. Efectivamente, ¿qué va a pasar? Está supeditado a que eso pueda ocurrir. Exactamente. ¿Qué pasa si, como ya anunció Rufián, como ya apuntó Pablo Casado y demás, le niegan el apoyo? ¿Qué pasaría si dentro de 15 días, o bueno, los que sean, el Congreso de los Diputados no da permiso o no concede de nuevo una prórroga del estado de alarma? ¿Qué pasará con este plan? Yo ¿Se lo ha planteado el gobierno? Porque es que no se lo ha planteado porque ni siquiera se lo ha comunicado antes a la oposición. Ese desprecio hacia la oposición es como ponerse palos en las ruedas. No se puede entender. Es que, sinceramente, esta manera de conducirse del gobierno es incomprensible. Yo ya no quiero poner calificativos, pero a mí, desde luego, pues no logro comprenderla. Fijaos la tontería, que es el no pensar. Es que esta gente no tienen ni 2 amebas, son 2 amebas porque no tienen materia gris. Fijaos la tontería. Se quejan porque ha salido mucha gente el domingo con los niños. Claro, ¿a ninguno se le ha ocurrido pensar que lo podían haber hecho un lunes? A ninguno se le ha podido pensar, oye, voy a llamar a la Agencia Estatal de Meteorología, si hace mal tiempo y es un lunes en lugar de un domingo, pues cuando menos saldrán, pero es que esto no hay que ser físico nuclear.
Es que hay que tener dos dedos de frente. Es que el problema es que esta gente no tiene dos dedos de frente. Y quien me tiene secuestradas mis libertades es una persona que no tiene dos dedos de frente. Y esto lo tienen que pagar, porque no hacen nada a derechas. Porque si hicieran algo a derechas, a lo mejor a alguien se le habría ocurrido decir, compraremos test masivos, se los haremos a la población, y ya que salen, vamos a poner a personas que hagan test masivos a todo el mundo. Y vamos a ver realmente qué pasa. Pues no, ahora vamos a tener a todo el mundo ya hablando de la nueva normalidad, de la desescalada de esta transición y no hablando de la mala gestión sanitaria, porque seguimos sin tener los test que hubieran sido la solución a esta pandemia. Claro, y con los muertos, Javier, que es que parece que se mueren en España 300 personas al día y ya está todo arreglado. Es que a mí se me caería la cara de vergüenza si el señor Simón, no yo, el otro, que luego me dice la gente, no tengo nada que ver con él. No sois familia, ¿no? No tengo nada que ver con él, porque si no le hubiera dado un capón. Empieza a asumir como normal, igual que determinados medios de comunicación, que en este país mueran 300 personas al día. Pues hombre, ¿por qué tienen eso del coronavirus? Bueno, pues bueno, hombre, no. Que pues no ya nos tomen el saben, pelo. bienvenidos al plan de transición hacia la nueva normalidad, que Dios sabe lo que querrá decir. José Francisco Sigüenza, hasta una nueva normalidad. Hasta una nueva normalidad y que llegue pronto. Eso esperamos. Fran Simón, también, hasta la nueva normalidad, a ver qué nos depara. Vamos a ver, un abrazo fuerte a todos. Tengan ustedes paciencia y sobre todo sigan aplicando el sentido común, prescindiendo de las normas, apliquen el sentido común, mucha prudencia porque la enfermedad es grave, es peligrosa, prudencia, medidas higiénicas, sanitarias, de prevención y que podamos ir alcanzando esa nueva normalidad y esperemos que lo de nuevo no sea ninguna trampa, que volvamos a ser lo más normales posibles. Nos vamos. Quédense con nuestra programación, les dejamos ahora con la película y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.